Bueno, empezamos, ¿no? Hola, muy buenas tardes a todos. Podríamos empezar diciendo aquello de que ahora que el Congreso de Periodismo Digital tiene 15 años tiene mi amor, aunque sea un poco cursi. Y por otra parte me gusta mucho empezar viendo aquí el rostro de un escritor y periodista que nos ha marcado, yo creo que a muchas generaciones, que es Gabriel García Márquez y que acaba de, como sabéis, cumplir exactamente 87 años. Ya no tiene la memoria de antaño, pero bueno, sigue siendo un modelo. Tenemos con nosotros, sabéis que el tema que vamos a hablar es periodismo con futuro. Vamos a preguntarnos si tiene futuro, vamos a preguntarnos cuáles son los caminos. Decía ayer, y escribe también en su libro Manuel Rivas, que el oficio del periodismo consiste en acertar con las preguntas. Y vamos a intentar hacer preguntas para todos y luego además vais a tener todos la posibilidad de hacer todas las preguntas que consideréis necesarios. Tenemos aquí en el centro, a ver si me sale el nombre bien, no quiero, Giannina Segnini, o Segnini, ¿sería? Segnini, que ha trabajado muchos años en La Nación, acaba de marcharse ahora, y ha hecho un trabajo de investigación muy curioso, más o menos, bueno, han sido muchos casos, pero yo creo que con un equipo muy especial, que luego nos contará, en una apuesta por los datos, ha hecho un trabajo en torno, digamos, a analizar casos que de alguna manera tenían detrás altos grados de infamia y de corrupción. Ahora inicia otro proyecto, pero este ha sido un trabajo, ya digo, 20 años y sobre todo los últimos 5 años especialmente intensos, ¿no? Tenemos también a la izquierda a Emilio Crespo, que curiosamente empezó como becario en el año 79, creo recordar, en el Radio y Televisión Española en Aragón. Y bueno, es un hombre que ha estado vinculado, ha sido corresponsal en Latinoamérica, es un hombre conoce muy bien el mundo de Brasil, de Portugal, lo que se llama el mundo lusófono. También ha trabajado en la redacción del libro de estilo de la agencia EFE y, entre otras cosas, ahora es director de contenidos de la agencia EFE y hablaremos un poco también cuál es el cometido de las agencias y nos explicará, espero, eso que él llama periodismo de choque. Y aquí, a mi izquierda, tengo a Ricardo Corredor, que es un hombre vinculado, bueno, es colombiano, ¿no, Ricardo? Por supuesto, ha hecho un gran trabajo en muchas direcciones. Actualmente es director ejecutivo de la Fundación García Márquez y, bueno, pues has hecho muchísimos trabajos internacionales. Eres también un teórico, ¿no?, del periodismo. Si os parece, la primera pregunta sería como... En fin, es la más difícil, pero ¿cómo está el periodismo ahora y cuáles serían las líneas de futuro? Sé que es una pregunta muy global, pero así de entrada, para ir entrando poquito a poco a tocar otros temas. Si quieres empezamos contigo o con, no sé. Bueno, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Para mí es la primera vez en el Congreso, pero yo obviamente había escuchado hablar muchísimo y es una alegría estar aquí, acompañar a Fernando y a muchos amigos que me he encontrado acá. Pues la pregunta del futuro es una pregunta que tiene sus complejidades, digamos, pero nosotros en la Fundación creemos en varias cosas. La primera es que este es un gran momento para hacer periodismo. Es cierto que hay un gran problema en términos de cómo el negocio, cómo hacer dinero con eso. Y hacer dinero con eso no es poca cosa, porque en la medida en que sea un buen negocio es lo que permite que haya independencia. Entonces no es una pregunta menor, pero es un gran momento para el periodismo. Yo creo que cualquiera que ha trabajado en esto ve aquí una serie de oportunidades. Hay también una serie de desafíos, por supuesto. Lo que pasa es que estamos en un momento en que hay muchas preguntas, pocas respuestas, pero eso a mí me parece que lo hace más fascinante como momento para vivir los que nos interesan, nos importan estos asuntos. En el caso de América Latina, digamos, es un momento también muy interesante porque América Latina llega 10 o 15 años en una dinámica muy interesante de crecimiento económico, de fortalecimiento de sus democracias, pero obviamente esto no es homogéneo. Sabemos que hay casos, tenemos desde Cuba, pasando por Venezuela, en fin, tenemos de todo, pero ha habido un proceso de consolidación económica y ese proceso ha traído una dinámica, digamos que su principal resultado ha sido el crecimiento de la clase media. Las cifras son 50 millones de personas que han entrado en la clase media y eso genera una dinámica en todos los sentidos, en la economía, en la política, en todo. Pero en términos de
de lo que tiene que ver con el periodismo, lo que genera tener 50 millones de la clase media es que para la clase media la información se vuelve muy valiosa, muy importante. Entonces, en América Latina, la crisis del periodismo que uno ve en Europa, en los Estados Unidos, que es tan fuerte, en América Latina se siente menos. No que no haya, pero se siente, la amenaza es menos intensa que lo que uno ve en otros lugares. Digamos, no hay algunos, ha habido cierres de periódicos, pero como una cosa muy esporádica, no como una cosa sistemática como se está viendo. En fin, hay una serie de elementos que hacen que la crisis no sea tan fuerte. Va a llegar, por supuesto, pero todavía no está acá. Entonces eso genera un poco una actitud diferente, digamos. La circulación de los periódicos en América Latina, por ejemplo, en el último año no cayó, no creció tampoco, y viene cayendo, pero se mantiene, contrario a lo que pasa en otros lugares. La televisión sigue siendo la reina en América Latina y en términos de impacto, en casi todos los países con una cobertura de casi el 100%. La radio también con mucha fuerza. Entonces hay una dinámica en América Latina en términos de periodismo muy interesante. Y creo que eso ha generado muchas oportunidades. Bueno, tú hablarás ahorita de cómo tú has aprovechado esas oportunidades desde tu experiencia particular en Costa Rica, pero uno ve a lo largo de América Latina y en el encuentro que tuvimos el lunes y martes, que estuvimos convocados por Oxfam y por Intermón, tuvimos un intercambio donde veíamos claramente las muchísimas oportunidades donde se está haciendo muy buen periodismo, con muchísimas dificultades, pero donde se está haciendo un periodismo que es, a mi juicio, de muchísima calidad, con muchísimos problemas, pero de muchísima calidad. Un periodismo de información, un periodismo de reportaje, de crónica, porque también creo que son cosas un poco diferentes. ¿Qué tipo de periodismo? Concrétanoslo un poquito en esta dirección. Yo creo que hay de todo, digamos. En América Latina ha habido un resurgimiento de la crónica, que eso me parece que es muy interesante como fenómeno. La crónica como género se ha consolidado, han aparecido medios, revistas dedicadas al género. Creo que nosotros modestamente en la Fundación hemos hecho una contribución al fortalecer, al hacer muchos talleres a lo largo y ancho del continente sobre este tema. Pero al mismo tiempo también lo que uno ve en términos de medios digitales, por ejemplo, el surgimiento de medios digitales que están haciendo cosas muy interesantes con nuevas narrativas, también a mí me llama mucho la atención. El caso de La Silla Vacía, por ejemplo, que en el seminario lo tuvimos, a La Silla Vacía de Colombia, El Faro en El Salvador, lo que está haciendo CIPER en Chile. Es decir, hay muchas experiencias muy valiosas. Entonces creo que hay un poco de todo. Hay el periodismo narrativo, llamémoslo convencional, clásico, en el papel, algo en internet. Hay nuevos medios que se están experimentando, que creo que se están arriesgando, que se están aventurando. Y entre esos dos hay una paleta de colores en la mitad. Janine, cuéntanos un poquito cómo lo ves tú y también me gustaría un poco, casi de manera pedagógica, que nos resumieras exactamente en qué ha consistido tu trabajo. Gracias, Antón. Buenas tardes. Bueno, esto del periodismo con futuro, yo sin duda creo que el periodismo tiene futuro. Lo que no estoy segura es que nosotros como periodistas tengamos todos espacio en ese periodismo del futuro. Y cuando hablamos del futuro, bueno, yo preferiría hablar de dos temas. Uno tiene que ver con la generación de contenidos, el hacer periodismo, y el otro tiene que ver con la plataforma o el modelo de negocio que yo creo que eso es lo más fascinante que estamos viviendo hoy. Bueno, son muchas cosas pasando al mismo tiempo. Estamos viviendo un momento histórico. Dentro de 100 años recordarán el que invente el modelo de negocio sostenible para el periodismo, que algún día llegará, recordará este momento de confusión que tenemos todos hoy. Y yo digo que es de confusión, pero es fascinante porque tenemos que convertirnos en protagonistas de muchísimas cosas. Estamos viviendo una realidad reciente donde ahora cualquiera puede ser periodista o puede llamarse periodista, no por la inmediatez con la que no solo por la inmediatez con la que se puede difundir la información, sino también por la especialización en ciertos temas que quizás no estamos abordando de la forma en que los tiempos lo requieren. Bueno, tal vez para resumir un poco, yo tengo 20 años de estar haciendo periodismo de investigación en Costa Rica.
y mis colegas latinoamericanos se burlan de mí porque como dicen que terminé haciendo investigación porque en Costa Rica no pasa nada, lo cual es cierto. Entonces hay que buscarse la vida para encontrar noticias, no como en Colombia y en México. No, básicamente lo que hacíamos era pues el periodismo de investigación tradicional, que originalmente era una unidad de uno, literalmente. Empecé yo en el 94 y además era una farsa porque le ponían el nombre de periodismo de investigación, pero lo que pasaba el día a día era que tenía que hacer notas diarias. Y bueno, había también una cultura de que si llegas con una información, ¿quién lo dice? En ese momento el medio no se atrevía a tener voz propia para llegar a investigar algo, concluirlo y asegurarlo en un título, en una tapa, en una portada. Bueno, eso evolucionó hasta que fuimos 3 periodistas ya para el año 2000 y trabajando ahora sí, sistemáticamente, haciendo investigación. ¿Qué hacíamos? Bueno, básicamente sí estaba la información inicial, era una filtración casi siempre. Anoche cuando estábamos durmiendo, por ejemplo, estaban pasando muchísimas cosas en el mundo, en nuestros barrios, etcétera, y lo que sucede en una sala de redacción todo el tiempo es que aparece alguien o aparece alguien cercano a tu familia, un conocido, tal, y te cuenta un pedacito de eso que pasó. ¿Por qué? Porque le interesa, porque lo despidieron, porque no le pagaron una comisión, porque le robaron a la esposa, porque... Y bueno, un poco el periodismo de investigación tradicional lo que ha hecho es eso, seguir un hilo y empezar a documentar esa realidad que nunca es completa. Y eso me ha perturbado durante mucho tiempo, a pesar de que los resultados del trabajo que hemos hecho, bueno, básicamente hay cerca de 50 causas judiciales en Estados Unidos, Costa Rica, Francia, Finlandia, Inglaterra, etcétera, que se originaron en investigaciones que hemos hecho, casi todas relacionadas con temas de pagos de sobornos a funcionarios, incluidos 3 expresidentes de la República. Y bueno, todo iba muy bien. Nosotros nunca trabajamos para probar delitos, pero sucedió que no solo por nosotros, sino porque el país tiene instituciones muy sólidas, pues terminaban convirtiéndose en delitos y en grandes casos de corrupción. Y bueno, y cuento todo esto porque a pesar de que era la fascinación para cualquier periodista de investigación, el camino o el curso que íbamos siguiendo, yo tenía una profunda preocupación por el tema de esa realidad incompleta, que había sido con mucho esfuerzo, habíamos tratado de encontrar, pero yo sabía que esto partía de un interés particular. Entonces, el tema de la filtración me ha inquietado muchísimo. Hay mucha gente que le llama periodismo de investigación a piezas que son periodismo de filtración. Janina, pero digo, ¿os convertiríais en gente muy incómoda? ¿Estaríais un poco, no sé si perseguidos, pero si estabais provocando encausamientos, si estabais descubriendo, digamos, corrupciones importantes, seríais como incómodos un poco incluso para la nación, ¿no? ¿O no? Sobre todo, sí. Sí, a ver, en el curso, como eso es un pueblito pequeñito de 4 millones de habitantes, todo el mundo es primo de alguien o familiar, y sí, por lo menos en 10 ocasiones en el curso de alguna investigación terminamos, y bueno, quizás la más grave, el principal accionista del diario, estábamos investigando el financiamiento ilegal a la campaña de un presidente, encontramos una estructura paralela con cuentas en Panamá que había sido creada y en otras sociedades offshore para ocultar fondos que venían del exterior, en ese momento Taiwán, que sigue comprando el favor de muchos gobiernos, y bueno, ya al obtener una evidencia, en algún momento una gran caja de cheques, pues lo que descubrimos es que el principal accionista del diario era el que había armado, o uno de los que habían armado toda esa estructura ilegal. Bueno, y pudimos publicarlo sin problema, pero claro, al curso de estar haciendo eso muchas veces, la incomodidad. Ellos han entendido que el periodismo independiente es un negocio, lo entendieron así siempre, y la verdad que a pesar de que sí había presiones, siempre fueron manejables.
Emilio, dinos un poco desde tu punto de vista de director de contenidos de una agencia, cómo ves tú el futuro y también un poco cuál es el cometido de una agencia en este momento cuando tenemos las redes sociales que echan humo, tenemos una actualización inmediata y parece que vosotros hacéis un periodismo, digamos, como más esencial, casi más clásico, ¿no? Pues en materia de futuro del periodismo, para ir por partes, yo tengo una gran certeza y una gran duda. La certeza es que el periodismo en el futuro va a ser mejor, como ha pasado siempre en nuestra profesión, que se ha beneficiado de los grandes avances de la humanidad, desde el telégrafo, la electricidad o la imprenta, o Internet, o los móviles. Siempre el periodismo ha sabido sacar ventaja y mejorar, acceder a más gente, ser más actual, estar más pegado a los acontecimientos con cada paso tecnológico, con cada avance que ha tenido la humanidad. Así que estoy seguro que el periodismo del futuro va a ser mejor que el del presente, igual que el periodismo del presente es mejor que el del pasado. Mi gran duda es ¿qué nos depara ese periodismo en el futuro? ¿Qué es lo que va a ser? Yo he vuelto a participar en uno de estos congresos después de 10 años, estuve en el cuarto y en el quinto, si mal no recuerdo, cuando esto del universo digital pues era mucho más, éramos el futuro, entonces. Y hemos visto estos días que la web se inventó hace ya 25 años y hace 10 años parecía que el periodismo web, los digitales, esa internet de la red, era el no va más. Y faltaba por llegar algo que ahora es el no va más, que son las redes sociales. Pero entonces no teníamos ni idea, no se atisbaba lo que iba a ser la irrupción de las redes sociales en el periodismo, como 10 o 15 años antes, cuando se hablaba del periodismo de investigación y del periodismo explicativo y del nuevo periodismo y de tantas cosas, no se tenía ni idea de que lo que iba a revolucionar realmente esta profesión era el periodismo. Entonces, llegará otra revolución. Yo creo que no podemos atisbar cuál va a ser. Tenemos una incapacidad para predecir en ese sentido. Es como las películas de ciencia ficción. Cuando vemos las películas de ciencia ficción de hace 10 años o de 20 o de 30, vemos que en realidad eran un reflejo de lo que pasaba. Pues no sabemos lo que va a pasar. Hay que estar atentos a esa evolución y tratar, como ha pasado siempre, de que el periodismo saque ventaja, porque esa ventaja es ventaja de la sociedad y de la democracia y de los grandes valores que hacen a la humanidad. Y también en esta misma reflexión, lo que creo que tenemos para vislumbrar con un poco más de objetividad, que es algo que nos encanta a los periodistas, vislumbrar con más objetividad el futuro, debiéramos restar importancia a esa abrumadora fuerza del presente que tiene para nosotros la actualidad, que pensamos que siempre es lo máximo. Y ahora parece que esta revolución de Internet, de las redes sociales, es lo máximo. Y si miramos un poco hacia atrás en la historia del periodismo, yo hablaba hace poco en el almuerzo con una joven periodista que está en el mundo de la radio, Internet y las redes sociales han sido tanta revolución en el periodismo, nos han liberado del papel, le han dado una gran fuerza a la audiencia, han acabado con el mito de la empresa periodística, porque hoy en día ya un emprendedor puede llegar a tener un medio importante, no depende de lo que toda la vida fue el hacer una empresa periodística. Nos han liberado de muchas cosas, pero ha sido verdaderamente revolucionario para la audiencia, que ahora pues, ha llegado incluso a convertirse en periodista a veces. Pero para nosotros, para los profesionales del periodismo, lo que verdaderamente fue revolucionario fue la actualidad, cuando conquistamos la actualidad. Y eso se conquistó con la radio, con la televisión, cuando empezó el vivo, lo que estamos haciendo ahora aquí, los medios digitales, de contarlo, eso ya se hizo, esa revolución ya llegó. Cuando rompimos aquella barrera de las 24 horas, de las ediciones, de que la gente no se enteraba hasta el día siguiente cuando lo leían los periódicos, porque no había radio y televisión que informaran en el momento. Yo creo que eso fue más importante para esta profesión, mirándolo en el sentido histórico para nuestra profesión, no hablo para la audiencia, de lo que ahora es el mundo Internet, porque lo que estamos aquí es asentándonos en la actualidad. Y ahí creo que las agencias de noticias tenemos todavía muchas cosas que decir. Ahora que el periodismo online es el periodismo de todos, estamos todos instalados en este modelo de periodismo, los que hemos vivido en el mundo de las agencias sabemos que es una cosa que, en fin, nos suena conocida, porque el periodismo online en las agencias ya mandábamos urgentes y avances y twitters y todo lo que ahora se hace, y era nuestro mundo, era lo familiar. No nos parece tan revolucionario. Sí es muy revolucionario que puedas tener el periodismo en el bolsillo, en el teléfono móvil, en el tablet,
que puedas llegar a tu audiencia de esa forma tan inmediata, sin siquiera tener que conectar con un receptor de radio. Nos hemos liberado del papel, pero también de las antenas y de la transmisión y hasta de los aparatos de radio y de televisión, porque lo tenemos todo aquí en el bolsillo, y pronto con toda esta tecnología de llevarlo puesto encima, pues ya ni siquiera necesitaremos el móvil y tendremos ese acceso universal a la información. Pero si queremos vislumbrar un poco cuál es lo siguiente, yo creo que tenemos que liberarnos de ese estrés de la actualidad que tenemos todos los profesionales y pensar bien, bueno, ¿cómo vamos a aprovechar el siguiente paso? Y a ver si entendemos con anticipación cuál va a ser, porque está claro que tanto el periodismo de Internet como el periodismo de las redes sociales han acabado con muchas empresas, con muchos modelos, con grandes modelos de hacer periodismo, y ha sido seguramente por eso, por no preverlo con tiempo y no preverlo bien. Eso sería un poco lo que estamos hablando de plataformas, pero yo quería hacerte una pregunta. Has dicho que el periodismo que hacemos ahora es mejor que el periodismo que se hacía antaño. Yo tengo la sensación, no lo digo sin ninguna nostalgia, que hay un momento que el periodismo en Europa y en España es excepcional, que es en los años 70, en los años 80, cuando España, por ejemplo, poner España, se está transformando. ¿En qué hemos mejorado con respecto a cuando nace El Mundo, cuando nace El Día, cuando El Heraldo mejora, cuando muchos periódicos hacen la gran revolución? ¿En qué hemos mejorado ahora? Cuéntaselo a los alumnos. Yo he dicho que el periodismo es mejor, no he dicho los periodistas, yo también soy mayorcito y creo que había un periodismo literario. No, quería decir en qué es mejor el periodismo. Sí. ¿En qué es mejor el periodismo? Pero yo creo que el periodismo es mejor por dos razones sencillas, porque llegamos a más gente más fácilmente y porque cubrimos más cosas. Porque antes los medios eran mucho más limitados, ahora hay una oferta informativa, hay una capacidad de seguir las cosas al minuto, y eso es el verdadero periodismo, es informar al instante e informar con una gran variedad. Y eso antes era imposible. Teníamos 2 o 3 opciones, 2 o 3 periódicos, un canal de televisión, 2 o 3 emisoras. Ahora las opciones son tan importantes como la de estar allí, porque aquí tenemos compañeros que están transmitiendo esto en vivo, hay una labor periodística que permite que haya gente que asista en directo a cómo esto se desarrolla. Sin el avance de la tecnología, mejora del periodismo no existía, como si no se hubiera inventado la imprenta, pues evidentemente el periodismo de periódico lo hubiera tenido muy duro. Entonces ese periodismo yo creo que es mejor como tal, porque llega más gente y es más actual. Tú hablabas antes, ahí fuera, de cómo deben ser, digamos, los nuevos periódicos. No hablábamos si de papel o digital, pero tenías como un concepto diferente que rompía, digamos, la sección de deportes, la sección de actualidad. Cuéntanos un poco cómo concibes, háblanos un poco de plataformas, pero también cómo concibes tú que debe ser, digamos, los nuevos periódicos, por decirlo así. Yo soy una ingeniera de sistemas frustrada y entonces siempre he intentado hacer cosas con tecnología ahí de forma amateur, etcétera, y siempre tuve el sueño de crear un equipo multidisciplinario y eso fue lo que hice hace 5 años. Y entonces paso de ser la periodista de investigación que se reúne en citas secretas con una fuente para que le cuente a crear un equipo en el que mezclamos 3 dinosaurios periodistas de investigación con 2 muchachitos de 28 años con el pelo parado con gel y metidos todos en una sala. Eso era una cosa muy loca, casi se desarma la semana porque era un choque generacional y encima de profesión, y la idea de armar este equipo era precisamente para empezar a explorar nuevas formas de hacer periodismo. Yo creo que aquella pose que hemos tenido los periodistas, sobre todo los de investigación o los que nos llaman de investigación, de yo periodista, mi historia, mi fuente, mi secreto y mi entorno, y además yo dueño del puente entre la realidad, por más compleja que sea, y la audiencia, dueño único de ese puente y de ese conocimiento y de esa transmisión. Eso se acabó hace tiempos, pero seguimos con la misma pose. Y entonces el experimento básicamente consistía en, trabajamos con geógrafos, 2 ingenieros y diseñadores, pero no solo trabajar con otras disciplinas, sino la forma en que hemos estado trabajando, y el experimento, bueno, básicamente cada investigación o cada proyecto que hacíamos, desde el día 0, trabajamos en equipo, en verdad, no como se trabaja con los ingenieros o con los diseñadores que les envías un requerimiento para que sean proveedores de servicio. Bueno, rompimos con eso, empezamos a experimentar. Y la generación de ideas y de posibilidades es exponencial. Yo creo que la forma en que están estructurados ahorita las salas de redacción no responde para nada a lo que está ocurriendo en estos tiempos.
ni la forma en que están organizadas la cobertura de esa temática política tal, porque ni siquiera la especialización que se pretendía buscar con eso ha sido buena. Vemos, por ejemplo, que coberturas del tema de salud no se concentran en la nueva operación a corazón abierto, que todo eso está muy bien, pero se les pasa un camello por encima de una compra gigantesca de equipos que no se necesitan. Entonces yo creo que ese trabajo multidisciplinario con otras disciplinas nos urge. Es decir, yo creo que ya en la escuela primaria todos deberíamos estar aprendiendo a programar, por ejemplo. Pero bueno, como eso todavía no va a ocurrir, y como es difícil que nos convirtamos en todo, en que demos la misa, recojamos la limosna, etc., en este momento, yo no coincido con lo que decías ahora, que el periodismo que esa inmediatez es la gracia del periodismo de hoy. Yo estoy feliz de que existan las redes sociales para ver si acaso nos liberamos de la inmediatez, porque lo que tenemos que entregar es valor agregado, es explicar fenómenos, es entregar proyectos o temas, digamos, de mayor valor, que expliquen fenómenos sociales, que encuentren patrones, tendencias y que expliquen por qué está pasando lo que está pasando. Y bueno, a mí me parece que la inmediatez no es ni siquiera un negocio. Es decir, si yo hoy tuviera dinero, en lo último que invertiría es en un medio o en una plataforma que lo que haga es entregar contenidos en tiempo real, porque si yo llego a una carretera y está cerrada, o quiero saber si está cerrada, simplemente me meto en Twitter y ya sé. Entonces creo que el periodismo del futuro pues tendría que ser orientado a eso, a explicar por qué, que es lo que nosotros sabemos hacer, y no tanto al tema del tiempo real. Y luego, de una forma totalmente diferente, yo creo en la cultura de startup o de emprendedurismo. Hoy lo que vemos en los medios son unas organizaciones aquilosadas, llenas de unos nombres rimbombantes de puestos. Es decir, es una cosa totalmente burocrática que no se mueve al tiempo que debería estarse moviendo. Ya deberíamos tener laboratorios de experimentación, por ejemplo, que es lo que buscamos con este experimento, no solo en hacer nuevo periodismo distinto, sino también en la experimentación de nuevos modelos de negocio. Y sí creo que los medios se van a morir no por culpa de Internet, sino por su propia culpa, porque hace 15 años en un garaje en Helsinki, dos chiquitos hicieron Angry Birds y se hicieron millonarios, y eso es un juego. Ustedes me dirán, bueno, pero nosotros ¿qué estamos creando? Si lo que estamos haciendo es copiando, y encima estamos 30 o 40 años atrás de lo que hace la comunidad científica, lo que hoy llamamos el periodismo del futuro y el periodismo de datos. Los científicos y la gente que hace inteligencia de negocios lo hace desde hace 40 años, y ahora hay predicción de comportamiento con datos, análisis de datos en tiempo real, por ejemplo. No sé cuándo iremos a hacer nosotros algo así, pero sí, estamos tarde en la fiesta. La buena noticia es que no tenemos que ser muy creativos, porque si vemos como norte toda esa apropiación de conocimiento y real innovación que ocurre en el mundo de negocios y en el mundo científico, lo único que tendríamos que hacer es adoptar parte de eso y experimentar con mayor agilidad. Siguiendo un poco con lo que dice ella, un poco qué reflexión te merece a ti esa especie de binomio casi enfrentado, que es la inmediatez y la calidad, y también, como en Latinoamérica acabáis de citar, Colombia y México se están despertando todo el rato volcanes. A veces ser periodista es un oficio muy peligroso. También me gustaría que hablaras del compromiso y de la independencia, que mezclaras un poco, que nos hicieras una reflexión desde una fundación que además, bueno, básicamente también ha defendido un compromiso básicamente de izquierdas casi siempre, ¿no? Bueno, en eso, digamos, Gabo tiene una frase que siempre usamos mucho, que es la frase de no basta con dar la noticia primero, sino darla bien, ¿cierto? Yo creo que eso sigue siendo un gran principio del periodismo y que no se debe perder. Uno entiende que de todas maneras esos dos frentes están permanentemente en función, digamos, es decir, hay la actualidad y hay el análisis del contexto, la reflexión para atrás y para adelante. Yo lo que pienso es que ahora Internet,
lo que me gusta de Internet es que no te pone a decir si una cosa o la otra. Tú puedes hacer esto y lo otro. Puedes hacer las dos cosas, digamos. Sumar es lo que me parece que hace Internet tan interesante. Entonces, claro, depende de los recursos, depende de las posibilidades, pero tú no tienes que necesariamente decir, entonces, o hago esto o hago lo otro. Si tienes las condiciones, podrías hacerlas las dos y hacerlas eventualmente muy bien. Entonces, creo que la dicotomía es falsa en el sentido de que se pueden hacer las dos cosas si hay unas condiciones, o uno puede hacer la una o la otra, y eso tampoco es ningún pecado ni ninguna afrenta para nadie, digamos. Medios que se dedican a la reflexión, al análisis, a la contextualización, tienen un campo y tienen un nicho y tienen un mercado, e incluso pueden tener posibilidades de sostenibilidad y ser un buen negocio, como también en la actualidad. Ahí se va viendo, el mercado irá viendo y la dinámica de cómo se muevan las audiencias, pues irán determinando si se quedan 1, 2, 3, 4 o muchos. Todo parece indicar que en el tema de la actualidad van a quedar muy pocos, porque en la medida en muchos compitiendo al mismo tiempo no se vuelve, parece que eso no es muy sostenible, pero al final terminarán 2 o 3 en cada país, por lo menos lo que plantean algunos de los expertos, se quedarán 1 o 2 periódicos nacionales que se dedican a la actualidad y luego una infinidad de periódicos, de medios o de productos que se dedican a contenidos específicos, y ahí es infinito lo que se puede hacer, y eso es lo que yo creo que es valioso. Es decir, si a alguno se le ocurre crear un medio para trabajar la cobertura de temas de salud especializado con relación a las políticas públicas, eso es perfectamente viable hoy. No sé, habría que pensarlo y construirlo, pero no es una locura, es perfectamente posible, y de hecho uno lo ve. Y lo más interesante es que lo ve siendo hecho por gente que no son necesariamente periodistas. Entonces, la infinidad de posibilidades en términos de lo que se puede hacer es lo que me parece que es valioso. Y la dicotomía lo que hace, que me parece, es que enriquece el periodismo. Es decir, yo creo que está la actualidad, yo creo que las redes sociales permiten mucho esa actualidad, y lo que uno hace, y lo que todo el mundo de ustedes hacen es consumirlo de todo. Uno tiene el Twitter, uno tiene el Facebook, uno quiere ver análisis, se entra aquí, uno quiere ver la actualidad, se ve aquí, uno quiere ver la actualidad internacional, lee un medio, si uno quiere ver la actualidad de otro país, ya tiene esta ventaja que yo sí creo que eso era un privilegio que antes no se tenía. Yo quería saber qué estaba pasando en El Salvador y estaba básicamente restringido a algunos pocos periódicos que tenían capacidad de tener un corresponsal allá para contarlo, o las agencias, y punto. Hoy sí yo tengo la posibilidad de ver cualquier medio en internet de El Salvador y enterarme qué fue lo que pasó en las últimas elecciones, y yo mismo ir construyendo mi propio menú informativo. Entonces, yo ya sé en El Salvador que yo leo El Faro, pero también sé que para ciertas cosas me conviene leer la prensa gráfica, la prensa libre, en fin, en cada uno de los países de Centroamérica uno va encontrando. Entonces, ese menú para mí es el gran banquete informativo que disponemos hoy. En Latinoamérica aquí hemos visto como la presencia de Internet pues, ha robado lectores seguramente al papel, pero un poco, ¿qué está pasando en Latinoamérica en esa convivencia entre Internet y el papel? Porque acabas de decir que allí los periódicos están como muy vivos todavía, no se nota la crisis como aquí, no ha descendido el nivel de lectores y de ventas. Digo, eso tiene un matiz, ¿no? No ha disminuido el nivel de lectura, pero de circulación, pero lo que ha crecido es la prensa gratuita y la prensa popular, digamos. Los diarios de referencia, esos se están sufriendo bastante. Eso por un lado. Está clarísimo que el crecimiento de Internet en América Latina es donde está la mayor oportunidad. En este momento, pues, varía por los países, pero hay países en donde la penetración está en 30, otros que ya están en 40, otros 50, otros que están en el 60, pero lo que uno ve es que eso tiene una posibilidad de extensión grandísima. Entonces, la penetración de Internet es muy fuerte. Y sobre todo, a mi juicio, donde está la gran oportunidad es que en el consumo de Internet está la gente joven. Donde yo veo que está el mayor desafío es la imposibilidad de los medios, llamémoslos tradicionales o convencionales, de acercarse a ese público y de no entenderlo. Hablaba en estos días, justamente esta mañana, con uno de nuestros maestros que trabaja mucho estos temas, y decía que estaba hablando con un dueño de un grupo de medios que no entendía cómo Facebook era importante para su negocio. Es decir, entonces él decía, él no entiende que sus
futuros o presentes o futuros lectores y consumidores están ahí. Él no sabe cómo capturarlos, no entiende que allí hay un gran potencial para acercarse a ellos. Entonces, esa dificultad. Pero el crecimiento de Internet es en este momento en América Latina el mayor potencial y el teléfono celular, digamos. Perdón, sí, móviles, sobre todo móviles. Yo digo que Internet, ni siquiera Internet, porque en África y en América Latina sobre todo hay gente que se está saltando el paso web, está entrando directamente al mundo digital con telefonía móvil y creo que la oportunidad puede estar por ahí. Yo veo ahí, no sé si es que me están dando una chuleta, las fuentes de financiación es un problema clarísimo, pero también hablabais de que hay muchas suscripciones. ¿Cómo se está financiando la prensa en Latinoamérica? Hay muchos modelos y todavía creo que ninguno ha encontrado la fórmula. El que la encuentre se va a hacer muy rico. Pero hay muchos modelos. Digamos, el modelo de suscripción, el modelo de la publicidad, de todas maneras, no ha muerto y algunos se sostienen con publicidad en Internet. El modelo del apoyo de las organizaciones no gubernamentales, digamos, sin ánimo de lucro, también, digamos, hay varios medios en América Latina que han recibido apoyo de Open Society Foundations y de otras instituciones como estas. El modelo del crowdfunding, digamos, para productos especiales que tienen dificultad de financiación, los periodistas se aventuran, la ponen allí, consiguen los recursos y lo hacen. Entonces hay muchos modelos que están conviviendo, pero no me atrevería a decir que haya uno en particular que esté funcionando. Creo que todo el mundo está experimentando y todo el mundo está tratando de encontrar qué hay, pero no creo que haya ninguno que tenga una fórmula tipo, no sé, el Financial Times es como un gran referente a nivel mundial de un medio que ha logrado encontrar un modelo de sostenibilidad en el mundo de Internet, pero yo no sabría decir que hay en América Latina uno que haya sido tan exitoso. Creo que hay unos que lo están haciendo bien, con dificultades, pero todavía no creo que ninguno se sienta como decir, bueno, listo, resolví el problema, estoy tranquilo, no. Todo el mundo anda experimentando. Quería preguntaros una nota que tengo aquí en la chuleta, es un poco qué colaboraciones hay entre los periódicos latinoamericanos y los españoles, entre las agencias de los dos sitios. Sí, podíamos, aquí hay mucha gente que busca trabajo, que en España vivimos una situación de una precariedad extraordinaria, dramática. Si ahí habría alguna posibilidad también de encontrar trabajo, de también, no sé, de también vivir una aventura periodística interesante, estimulante. ¿Cómo lo ves, Emilio? ¿Cómo lo veis todos? Yo en el caso por la presencia que tiene EFE en América Latina y la gente que se mueve en nuestras corresponsalías, yo creo que ha habido siempre un trasvase entre periodistas de los dos lados. Ahora he detectado que hay un aumento de periodistas españoles en América Latina que por la crisis aquí o por las oportunidades allí, no lo sabemos, pero el caso es que se advierte más presencia de periodistas españoles y sigue funcionando muy bien ese trasvase. Estamos a veces más cerca de lo que pensamos, tenemos problemas comunes, esto que comentabas de la financiación, pues aquí tampoco está claro. Y un problema común que veo yo ahí a la profesión a los dos lados, a diferencia de lo que está pasando en el mundo anglosajón, donde lo tienen un poco más solucionado, es la incógnita que hay con el valor del contenido. Como hay un problema de financiación de los medios, al final se acaba trasvasando ese problema a la materia prima que hacemos, que es el contenido, y ahora mismo una de las grandes incógnitas del futuro es qué valor va a tener y cómo vamos a preservarlo y cómo vamos a monetizarlo, como se dice ahora con esa palabra tan interesante. Han aparecido en este presente ya y probablemente en el futuro inmediato van a seguir tomando posiciones actores muy relevantes que antes no estaban ahí, como son los agregadores. Ya sabemos los problemas que hay con Google, por ejemplo, o con la gente que los contenidos que producimos, que publicamos, pues acaban siendo divulgados sin que llegue un contravalor a ese contenido, que en principio la gratuidad a mí me parece una cosa excelente, pero el problema es que cuando el contenido no genera un valor, pues acaba por extinguirse, se acaba el periodismo, se acaba quienes lo generan. Entonces esa probablemente sea una de las grandes incógnitas del futuro inmediato, las fuentes de financiación, pero sobre todo el valor de los contenidos, cómo vamos a preservar ese valor, porque preservar ese valor es preservar el periodismo.
Luego, dentro de la familia de los que estamos haciendo periodismo, los que publican, los que proveemos de contenidos, como es el caso de las agencias, yo creo que ahí no estamos tan desorganizados como parece, aunque ahora da la impresión de que todo el mundo quiere estar en Internet. Las agencias tenemos webs, los periódicos juegan a ser agencias, hacen urgentes, publican todo inmediatamente, pero ahí, a mi modo de ver, los papeles siguen estando muy compartimentados. Los que somos proveedores de contenidos, somos proveedores de contenidos, todas las agencias de noticias. Nuestro principal mercado, nuestra principal fuente de financiación está en vender esos contenidos a quienes luego los publican, aunque hoy en día pues, todo el mundo tiene una presencia web, todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo tiene que estar en Twitter, es parte de la presencia en la realidad. Y al mismo tiempo que los medios puedan llegar a convertirse en proveedores de contenidos, que prescindan de ese periodismo de choque que comentaba yo antes, que representamos un poco las agencias, que arañamos la actualidad, no profundizamos como hacéis quienes practicáis el periodismo de investigación, pero estamos ahí en la primera línea de la información, que tengamos preocupación o miedo por los espacios que la prensa tradicional puede ocupar ahí, yo creo que no. O sea, es que sencillamente una marca X o H producirá sus contenidos, pero difícilmente se los venderá a la otra marca, que es lo que hacemos nosotros, porque nadie va a querer. Si eres el periódico El Planeta, El Universo probablemente no va a querer tus contenidos. Ahí me da la impresión de que en el futuro no va a ser nada caótico. Vamos a seguir cada uno en nuestro lado, aunque sí mezclando los soportes, mezclando las presencias, pero creo que por ahí no van a llegar grandes revoluciones. Esa es mi opinión. Vamos a abrir la participación, pero Janina, ¿tú tendrías algo que sugerirles, recomendarles a los jóvenes estudiantes en esa especie de... No les estoy mandando a Latinoamérica, pero no sé si ahí, por ejemplo, tú piensas que se puede hacer un periodismo diferente, está la situación un poco más... ¿Cuál es un poco tu postura? O sea, te va a reemplazar un español ahí en la... Está la vacante abierta, por cierto. No, es que yo no creo que haya que irse para ningún lado para hacer buen periodismo. Esa es la maravilla de hoy. Digo, no hay que irse de España para empezar a hacer buen periodismo local y sobre todo mundial. Ya ahí donde están sentados cogen y pueden hacer un gran reportaje. Obviamente hay que salir a la calle, verificar, etcétera, pero digo, hay que buscar formas más creativas y no creo que haya un sitio más propicio que otro para empezarlo a hacer. De hecho, si yo quisiera innovar, innovaría más fácil en España que en Latinoamérica. En Latinoamérica, como dice Carlitos, mi amigo, como vivimos en permanente crisis, entonces el tema de la crisis reciente no es tan fuerte. Y por lo tanto, entonces hay intentos con cero adversión al riesgo, o es decir, hay una energía fascinante lo que está ocurriendo allá y que lo describía Ricardo muy bien. Aquí tenemos a Daniel Moreno de Animal Político, por ejemplo, que se lanzó con un proyecto en México que es arriesgado, es una apuesta arriesgada a hacer periodismo diferente, a marcar una diferencia con respecto a los medios tradicionales y además no dependiendo de las fuentes de financiamiento estas que volviendo al tema del financiamiento, yo no creo que los periodistas debamos de resignarnos de vivir de la caridad. Entonces yo lo que los invitaría es a que abracen la experimentación y que cometan todos los errores que puedan, no al publicar, sino en el camino de la experimentación y creo que España es un buen lugar para hacerlo. Sí, bueno, cualquier pregunta que os apetezca hacer, levantáis la mano, sé que tenemos por ahí muy buenos micrófonos. Sí. Nos hemos reído poco, a ver si nos reímos un poco más. A ver, prueba. Se oye mal. Si no bajo ahí, te dejo mi micrófono, ¿eh? Lo he hecho una vez, lo puedo volver a hacer. Venga. Me gusta bailar. Habla de este. Sí. Un crack. Bueno, creo que Emilio decía o hacía alguna alusión a que cada vez hay más medios, con lo cual se supone que hay un mejor periodismo. También se
se ha hecho alguna alusión en este sentido por la mañana. Mi pregunta es, sí, evidentemente hay más medios y en una sociedad donde haya más medios es una mejor sociedad y una sociedad mejor informada, pero ¿no deberíamos hacer en algún momento un poco de autocrítica en el sentido de dejar de hacer periodismo de retrovisor, de fijarnos en lo que hacen los otros? Porque si hace X años nos fijamos en la competencia, que eran 1 o 2 medios, ahora que son 100, si nos fijamos en lo que hacen los otros 100, estamos todo el día pendientes de lo que hacen los demás, en vez de dedicarnos nosotros a hacer un buen periodismo, independientemente de lo que hagan los demás. Sí, en eso llevas mucha razón. Quizá la innovación ha sido el mejor aliado del buen periodismo, del mejor periodismo, desde que estamos los periodistas trabajando sobre el planeta. Pero yo ahí creo que en esa palabra mágica que para nosotros es la innovación, el periodismo de los últimos 15 años ha traído grandes cosas. Hay proyectos digitales, hay información, hay sites, hay bloggers magníficos. Evidentemente el corta y pega es uno de los recursos tradicionales de nuestra profesión, ¿no? Por mucho que lo critiquemos, siempre acaba siendo el refugio de muchos. Y lo de mirar por el retrovisor, como bien dices, es un problema. Acabamos copiándonos entre nosotros. Tener clara esa idea de la innovación, ver hacia dónde apuntan la tecnología, qué caminos se nos abren, qué demandas tiene la audiencia, que es una pregunta aparentemente fácil de contestar, pero cada vez más compleja, porque la audiencia se va expresando de múltiples maneras, tenemos un feedback permanente con ellos. Estar atentos a esas señales e innovar en el buen camino puede ser también uno de los secretos para ese periodismo del futuro, que yo también estoy convencido de que será mejor, pero evidentemente tenemos que ver cómo lo hace y quién lo hace. Quizá no todos seamos capaces de hacer ese periodismo mejor, pero estoy seguro que alguien lo va a hacer. Y que si volvemos a vernos aquí dentro de 10 años diremos, bueno, mira lo que inventó esta pareja de chicos en un garaje o lo que hizo aquella persona. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Yo querría preguntaros una cosa que me llama la atención. He visto por ahí a uno de los... perdón. Ahora mismo. ¿Quién quiere preguntar? Bueno, me voy a volver atleta. Hola, buenas tardes. Yo quería saber la opinión que tienen sobre un aspecto que no ha salido todavía en ninguno de los debates, que es el periodismo de marca, que quizás no tiene, o en principio no tiene mucho que ver con lo que es el periodismo en origen, pero que sí que se presenta como una opción de futuro, al menos. Me gustaría saber qué ventajas o qué inconvenientes, o las dos cosas, le ven a este tipo de periodismo. Ya está. Bueno, la marca y la referencia yo creo que están las esencias del periodismo. Los periodistas somos intérpretes privilegiados de la realidad, nos han dado esa función, la hemos asumido y somos sobre todo referentes. Y nuestra referencia la ejercemos a través de marcas, a través de medios. Yo personalmente creo que el periodismo ciudadano es un gran invento, pero más como ciudadano que como periodismo, porque el problema del periodismo ciudadano es la falta de referencias y la falta de marcas. Y cuando hemos convertido la información sobre la actualidad, no tanto sobre la investigación, que está más en manos de profesionales, pero la información sobre la actualidad en una cosa tan inmediata, tan poblada, tan confusa, la referencia, la marca, es la forma de abordarlo y donde está el menú que podemos ofrecer a nuestra audiencia. ¿Quién puede escoger una determinada marca, una determinada referencia para dejarse informar sobre lo que sucede? Porque ya hemos visto la cantidad de bulos, de rumores que se divulgan por las redes sociales, nos han hecho caer con frecuencia en errores a algunos medios. La referencia, la marca, ese valor tradicional del periodismo, a lo mejor no necesariamente representado por una empresa tradicional periodística, que estamos viendo que ese universo también está cambiando, pero sí como una de las cualidades del periodismo. Yo creo que va a ser otra de las notas dominantes que van a perdurar en el periodismo en un futuro inmediato. Sí, un inciso. Simplemente quería aclarar que con periodismo de marca me refiero al tipo de periodismo que están haciendo marcas comerciales, como puede ser Coca-Cola o incluso bancos, que están lanzando webs con información realizada por periodistas
y que adquieren tanta relevancia como periódicos, que incluso se nutren de informaciones que salen de medios de comunicación. Entonces, bueno, pero eso es el club Disney que hemos tenido toda la vida, solo que he llevado a... Nada más que ahora es publicidad, medios, pero ¿no? ahora le dicen Sí. periodismo de marca. Sí, pero el punto que yo creo que es interesante ahí con esto es que, digamos, lo que sustenta, a mi juicio, el periodismo es un pacto tácito, de que lo que me están contando, me lo está contando alguien que lo ha buscado de manera independiente y con la mayor autonomía posible. Entonces, cuando se habla de la marca de los periódicos, digamos, era porque había este pacto implícito. Digamos, yo no tendría problema con que otras marcas hagan periodismo si hay un pacto y se cumple ese pacto. Digamos, si Coca-Cola quiere hacer un medio y me cumple el pacto de los principios básicos del periodismo, en principio, lo que pasa es que uno sabe cómo son las grandes corporaciones y yo creo que es muy difícil que cumplan ese pacto. Entonces, lo que ellos ofrecen, pues ofrece otras reglas. Entonces uno sabe qué es lo que le ofrecen ellos, publicidad o lo que sea, y ofrecen, allá hay un pacto con el que yo me relaciono, pero lo que uno espera con el periodismo es que me ofrezcan otro tipo de relación y un tipo de compromiso de trabajo que yo creo, y en eso es cuando yo entiendo que se habla del periodismo de marca, en el sentido de lo que cuenta aquí finalmente es el prestigio de quién me está contando, de quién me está echando el cuento que yo quiero saber. Y por eso hoy en día la marca no solo pasa por el nombre del medio, sino también por el de la persona y del periodista. Y hoy es tan importante para mí ver a un periodista, y cuando una periodista se sale, por ejemplo, tú te vas a ir de tu medio y yo me voy a ir detrás de Yanina, yo no me quedo en La Nación, o habrá en La Nación cosas que me gustan, pero el prestigio que ella ha construido a partir de su trabajo me ha permitido a mí obtener una relación con ella que yo valoro, y mi relación es con ella y no necesariamente con su medio. Entonces, si ella se va y crea su propio medio, muy seguramente yo me iré con ella. Entonces, ahí entra en juego otra dimensión. Quería decir algo muy sucinto, y es que antes, ¿qué hacían los publicistas o los relacionistas públicos? Tratar de colocar reportajes en los medios, porque de nuevo los medios teníamos el monopolio de la difusión de la información. Ahora, como no lo tenemos, entonces se inventaron esto, que no es nada más que publicidad, pero lo aberrante es que le llamen periodismo de marca. Me parece que es una farsa. Hola, buenas tardes. Voy a volver a la reflexión que ha hecho antes Emilio, que decía que el periodismo ahora es mejor porque se llega a más gente, de acuerdo, y a más contenidos. ¿De verdad? Voy a poner un ejemplo. Hace 6 o 7 años yo estaba en una redacción de una radio aragonesa, pienso que la mejor que hay, y eran unas 25 personas en informativos. Ahora, con suerte, quedan 3 o 4. ¿Cómo es posible que se llegue a más información? Si acaso será con nula calidad, porque no se puede ir a los sitios con 3 personas. Bueno, yo creo que ese es otro problema. Hay un problema, hay una crisis económica que ha afectado a muchos medios y evidentemente hay redacciones que se han vaciado. Ese periodismo no es mejor, está claro, porque cuando tú lo haces con menos gente y con menos recursos humanos acabas generando menos calidad, eso está claro. Lo que yo me refería es al periodismo en el sentido de este periodismo que tenemos en el siglo XXI comparado con el que teníamos en el siglo XX, y me parece mejor porque nos hemos beneficiado muy bien de la tecnología, de las posibilidades que nos ha dado para llegar a la audiencia con actualidad, para que haya una oferta informativa mucho mayor, para que la información sea más directa. Yo recuerdo haber trabajado en corresponsalías latinoamericanas cuando no existía el móvil ni internet, y era otro mundo cubrir una cumbre, ir a El Salvador, a Perquín, donde estaba la guerrilla, y hasta que no volvías y llegabas a un sitio donde había un teléfono no lo podías contar, porque no había satélites tampoco, ni terminales. Aquel periodismo era mucho más difícil. Llevar la noticia hasta el público, que es lo que siempre hemos hecho los periodistas, era impensablemente más difícil hace 20 años de lo que es ahora. Y la oferta informativa que tiene ahora cualquier persona a través del móvil, a través de la televisión, del ordenador, de montones de posibilidades, es también incomparablemente mayor
Y ahí hay una mejoría. No digo que haya mejores medios o mejores periodistas ahora que hace 20 años. Los estándares de calidad pues, nos permitirían hacer ahí análisis muy variados. Pero lo que sí hay es un periodismo mejor, porque tiene esas capacidades que antes no tenía. Alô. Emílio, por favor. Las agencias de noticias siempre tuvieron la preocupación, la obligación de hacer tiempo real, mismo con Telex y con todos, desde siempre, ¿no? Nosotros estudiamos estos días el impacto de digital en los diarios y las nuevas posibilidades. ¿Cómo el digital y cómo este nuevo panorama de periodismo ha impactado las agencias de noticias que no tienen un modelo de negocio igual a los diarios o las magazines o digital? ¿Cómo ha impactado las agencias? Pues ha impactado, sí, efectivamente, porque... El negocio, ¿no? Nuestro modelo de negocio ha sido tradicionalmente el de servir información a otros medios de comunicación y ese sigue siendo nuestro principal modelo de negocio. Pero lo cierto es que fenómenos como la concentración de medios, la desaparición de cabeceras que se ha visto en muchos países ha afectado ese modelo, la irrupción de los agregadores, de otras fuentes de contenido inmediato, yo creo que han hecho que ese negocio cambie. Aún así, desde el punto de vista de agencia y conociendo un poco nuestro mundo, yo creo que el servir contenidos, el ser proveedores de contenidos sigue siendo una labor económicamente rentable, muy importante para el periodismo. Hay agencias internacionales y agencias nacionales que están perfectamente con ese modelo. Lo que sí arrastramos a veces las agencias es las crisis que se producen en los medios y que repercuten en nosotros, como puede ser el caso hace un tiempo de América Latina, ahora de España, donde sabemos la crisis que hay en los medios. Esa crisis que afecta a los medios acaba afectando también a quienes proveemos de servicios a los medios. Pero yo creo que el modelo de negocio de proveedor de contenidos en el mundo digital sigue vigente, sigue siendo perfectamente viable, y en lo que sí estamos todas las agencias de noticias es en explorar otras vías, manteniendo nuestros servicios a los clientes, que somos conscientes en general de que las principales líneas de producción de una agencia van encaminadas a que otros medios las divulguen, y ahí creo que no se está moviendo por el momento nadie, pero sí estamos abriendo con otro tipo de información diferente, con otro tipo de servicios, teniendo una presencia web, estamos en las redes sociales. Se trata de que nuestra audiencia sea también la misma que la que tienen los medios, no para vivir de ella, sino para compartirla, para poder darnos a conocer más como marca, que al final es también un valor añadido para los servicios que damos a los medios. Que dejemos de ser esas fuentes anónimas de información, creo que ayuda también a quien publica luego una noticia con las siglas de una agencia, para generar más confianza en su propia clientela, en su propia audiencia. Estamos fuera de tiempo. Si hay alguien que se haya quedado con la pregunta de la tarde, ahí, y nos vamos. ¿Se me oye? Bueno, estoy diciendo que gracias a la aparición de los medios digitales y esto han aparecido nuevas medidas de formación y han aparecido nuevas, cada vez hay más formas de comunicación, lo que provoca que más gente puede dar su opinión. Pero eso también tiene una doble cara, que deberíamos de enseñar a la gente a separar el grano de la paja, porque también empiezan a aparecer informaciones sectarias y cosas bastante de calado bastante político, que tratan de llevarnos por un camino que no es el... ¿Dices tú algo, Janina? Sí, yo coincido totalmente. Yo no creo que porque haya más medios estemos mejor, la sociedad esté mejor informada, todo lo contrario. Hay una cosa que es súper peligrosa que está ocurriendo en casi todas las salas de redacción y es que cuando aparece el mundo digital y hay que empezar a informar en otros ciclos, como Emilio bien lo estaba describiendo, los mejores editores de todos los tiempos no tenían la menor idea de cómo usar las herramientas, y entonces se pensó que esto era un asunto de herramientas.
Y entonces, por ejemplo, los tales community managers que tienen ahora los medios, que son la gente que se encarga de las redes sociales, son unos niñitos que acaban de terminar, que no han hecho periodismo y de repente son gerentes de redes sociales. Y entonces vemos dos estándares de calidad, uno para el impreso, donde están los editores buenos de todos los tiempos, y otro estándar de calidad totalmente diferente, con faltas de ortografía y mal escrito por salir primero. Entonces yo coincido. Vamos a terminar ya. Tenía usted una pregunta última. Sí, es para Janina, que me ha parecido que quizás la he interpretado mal o no he entendido bien, es simplemente por aclarar un tema. Cuando hablabas de periodismo de marca, hacías alusión un poco a lo que, no sé, yo he entendido algo que me ha descolocado y me gustaría replanteártelo. Si un laboratorio farmacéutico patrocina o habla de una noticia que está relacionada, como hace poco, con una cura para la metástasis, o una revista de moda habla de reportajes de moda y enseña todas las prendas diciendo exactamente dónde las puedes comprar, o una de automóviles te explica los nuevos lanzamientos y los nuevos vehículos, ¿eso no es periodismo? Sí, eso sí, pero el concepto de periodismo de marca es distinto. Si entiendo bien, bueno, yo había... Perdona, es que yo lo que veo es que muchos periodistas estamos sobreviviendo como en gabinetes de prensa y estamos dando información de empresa, información de calidad, que interesa también a la gente, porque la gente tiene muchos intereses. Le interesa la cultura, le interesa la literatura, le interesan muchas cosas, además de las cosas que van a salvar al mundo. Entonces, me parece que la visión que estamos viendo del periodismo está un poquito sesgada, pero igual es que no lo entiendo bien. No, eso yo entiendo, a ver, tal vez quien hizo la pregunta lo puede explicar mejor, pero lo que yo entiendo por periodismo de marca es eso que decías, Coca-Cola con una plataforma web, como se llame, haciendo un reportaje y no es como que le encarga o patrocina a un medio. Lo que estabas describiendo ahora más bien es un periodismo de nicho, que eso es totalmente válido. Yo lo que decía es que llamarle periodismo a una disfraz que es publicidad. Revistas del Motor 16, el Diario Médico, ¿no hacen periodismo? Sí, claro. Entonces, pero el periodismo de marca es otra cosa. Bueno, depende cómo lo interpretemos, los contenidos son muchos, ¿eh? Bueno, pues tenemos que terminar, ya nos hemos pasado mucho rato. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Ricardo, Janina, Emilio, muchísimas gracias a vosotros y que tengáis un magnífico congreso.